Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El fin de la Europa que conocíamos: traiciones, hambre de diésel y bombas propias. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es jueves 19 de febrero y el tablero mundial acaba de saltar por los aires. Lo que estamos viendo en las últimas horas es el desmantelamiento en vivo del viejo orden. Desde el arresto de un Windsor en Londres hasta el chantaje energético en el corazón de Europa, las piezas ya no encajan para Bruselas. En el episodio de hoy hablaremos del escándalo de Windsor, el fin de la monarquía. Empezamos con un terremoto en el Reino Unido. El Financial Times confirma el arresto de Andrew Mountbatten Windsor por sus vínculos con Jeffrey Epstein. Los documentos filtrados han puesto a la monarquía británica en el jaque mate. No es solo un chisme de pasillo, es el colapso de la autoridad moral de Londres. Justo cuando intentaban liderar la coalición contra Rusia, la monarquía se hunde y el país pues está en shock. Hablaremos de la venganza de Druzhba. Hungría y Eslovaquia cortan el grifo, se acabó la paciencia. Víctor Orbán y Robert Fico han cumplido su amenaza ante el chantaje de Kiev con el oleoducto Druzhba. Hungría y Eslovaquia han suspendido las exportaciones de diésel a Ucrania. Zelensky intentó presionar con el petróleo ruso y le ha salido el tiro por la culata. Ahora es Ucrania la que se queda sin combustible para sus tanques y sus ciudades. El Wall Street Journal lo confirma. El sector energético ucraniano está a un paso del colapso total por culpa de sus propios vecinos. Hablaremos de Alemania y la bomba, el fin del paraguas americano. Atención a esto que informa Bloomberg. Alemania está discutiendo lo impensable, tener su propia bomba nuclear. Berlín ya no cree en el paraguas de Estados Unidos. La desconfianza hacia Trump es tan alta que los alemanes prefieren rearmarse nuclearmente antes que depender de una Casa Blanca que ha decidido que Europa ya no es su prioridad. El Arctic Sentinel de la OTAN es solo una provocación para apaciguar Trump sobre Groenlandia, pero el fondo es claro: Europa está sola. Oriente Medio al rojo vivo. Ataque a Irán. Mientras Europa se pelea por el gas, Trump ha dado luz verde a un despliegue masivo en Oriente Medio. Haaretz informa que Israel está en alerta máxima ante un ataque inminente contra Irán. Washington está reavivando el conflicto para limpiar su influencia en las zonas antes de retirarse. Y hablando de Israel, han detenido a Tucker Carlson en el aeropuerto de Ben Gurion tras entrevistar al embajador. ¿Qué sabe Tucker Carlson que ha puesto tan nervioso a los servicios de inteligencia? Hablaremos de ello en su momento. Pero antes de empezar este programa, ciertas conexiones geopolíticas que hay que tomar en consideración para entender mejor el concepto de este análisis del día de hoy. En este video vamos a hablar de la marginación de la Unión Europea. Como dice el Fato Cotidiano, Europa eligió mal en el 2022 y ahora paga las consecuencias. Se han quedado atrapadas entre el bloque MAGA de Trump y la alianza Rusia-China. No es un Estado soberano, es solo un garante económico que ya no garantiza nada. Hablaremos del destino de los mercenarios. El caso del brasileño asesinado a golpes en las filas ucranianas por sus propios compañeros muestra la degradación moral de un ejército que ya no tiene norte. La legión extranjera de Zelensky es hoy un nido de tortura y esclavitud. Así pues, con esta introducción, entremos de lleno al bloque 1 de este episodio de ¿Qué hablan Geo? El fin de los Windsor. El arresto de Andrew sacude el tablero. La guardia siempre alta, amigos de Que hablan Geo. Empezamos este jueves 19 de febrero con una noticia que está haciendo crujir los cimientos del Palacio de Buckingham y por extensión de todo el establishment británico. El Financial Times acaba de confirmar lo impensable. La policía ha arrestado a Andrew, o lo podríamos llamar
a nuestro modo Andrés, ¿no? Andrew Mountbatten Windsor en su casa de Sandringham. Ahora, hago la aclaratoria, ¿eh? Era príncipe antes, por eso es que ahora su nomenclatura o su alias es Andrew Mountbatten Windsor, sin títulos, a secas, ¿ok? La redada de Sandringham no ha sido una citación cortés, ha sido una redada policial. El expríncipe Andrés, si lo queremos llamar así, hermano del rey Charles III, Carlos III, está bajo custodia acusado de abuso de poder. Ponen atención, acusado de abuso de poder. No se le incrimina cuestiones de sexo, ¿verdad? Pero de abuso de poder. Al igual que al hombre de Starmer, ¿no? Se le acusa de las dos razones. Pero aquí hay una gran diferencia en este arresto y yo creo que ustedes van a compartir esta opinión también. Lo han arrestado. No lo han llamado a dar una entrevista. Ustedes sabrán, cuando la policía te llama, inicialmente te entrevistan. En el Reino Unido, si la policía te llama, es algo muy serio. No es un arresto, es una entrevista, pero igual, si tú haces entrevistas sin abogado, por ejemplo, pues la situación se puede terminar no muy en tu favor. Pero a este señor no lo han llamado a una entrevista cortés. Lo han arrestado. Así que el hermano del rey Carlos está bajo custodia acusado de abuso de poder. Lo que durante años fueron rumores y acuerdos extrajudiciales, hoy ha estallado tras la filtración de millones de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el financiero Jeffrey Epstein. La policía de Thames Valley no ha tenido otra opción que actuar ante la presión de las nuevas pruebas. Ahora, una cosa bien clara, y que no es nada nuevo, pero solamente para que aquellos que no están muy de acuerdo con el conocimiento de cómo es el gobierno de Reino Unido. Reino Unido es una monarquía. Keir Starmer es el primer ministro del rey, ¿ok? O sea, las cortes, la policía, el ejército, todo relacionado con el gobierno de Reino Unido le pertenece al rey. Si la policía ha actuado de esta manera, es porque obviamente ha sido bajo las instrucciones del rey mismo. Quizás incluso con ciertas conversaciones entre el rey y Keir Starmer, y pues han tomado la decisión de que no se le dé una invitación al expríncipe, pero que se le arreste. Se le arresta a alguien cuando la policía cree de que puede haber otro eh, delito o que esta persona tenga pues ya la idea de escaparse. De todos modos, quien ha dado la orden, eso viene de arriba. No ha sido que la policía la haya tomado así porque son muy apegados a la ley, muy apegados a la justicia. No, eso yo no me la tomo. Las pruebas. Visitas de estado y fotos comprometedoras. ¿Qué hay en esos archivos que lo ha cambiado todo? Aquí hay dos cosas claves, amigos de Que Hablan Geo. Documentos que prueban que Andrés usó una visita de Estado en el 2010 para defender a Epstein ante las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos. Imágenes inéditas del expríncipe inclinándose sobre una mujer joven que han echado por tierra su estrategia, pues, de negación sistemática. Incluso el rey tercero, en un momento desesperado para salvar la corona, ha declarado que ayudará a la policía en la investigación de su propio hermano. ¿Se dan cuenta? La monarquía británica está sacrificando a uno de sus miembros más cercanos para no hundirse con él. Pero como les digo, el gobierno de Reino Unido, pues, es una monarquía y esto puede causar el derrumbe de esta monarquía y Reino Unido se convertiría, pues, en una república más, sin monarquías, sin reyes. La situación es muy tensa. Ya ustedes han visto de que al rey en las calles se le abuchea, en lugares públicos se le abuchea. Antes era mucho respeto y mucho banderita, pero ahora no. Y se le abuchea después de este escándalo de Jeffrey Epstein.
Esto nos conlleva a una conexión geo. Y aquí podríamos hablar de del colapso de la autoridad moral. Este arresto no solo afecta a una familia, afecta a la capacidad de Londres para dar lecciones de ética en el mundo. ¿Con qué cara van a hablar el Reino Unido de derechos y justicia en Ucrania o el Ártico si su propia familia real está envuelta en las redes de Epstein? ¿Mm? La mano blanca de Washington. Estos documentos fueron liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos bajo la administración Trump. ¿Sí? Es un mensaje directo a la élite británica, ¿no? Sabemos lo que esconden y la respuesta de Washington al sabotaje británico que mencionamos ayer con King.com, ¿no? Pues parece que esto viene de fuegos cruzados, ¿no? Así que el rey contra el hermano, esa frialdad de Carlos III, Charles III, al retirarle el título el año pasado y ahora facilitar su arresto, el rey está enviando una señal de supervivencia. La pregunta es, ¿será suficiente para detener el descontento popular en un Reino Unido que se desmorona económicamente? ¿O otra vez nos están tirando cortinas de humo por lo que se avecina? ¿Irán? Tenemos una alerta roja en Oriente Medio. Trump aprieta el gatillo contra Irán. Si el arresto de Andrew sacudió Londres, lo que informa el diario israelí Haaretz hace unos minutos es un terremoto global. Washington ha pasado de la diplomacia al despliegue masivo en menos de 48 horas. Ojo, hay ciertas personas que dicen que quizás suceda esta misma noche o entre 48 horas o la tercera versión es durante el fin de semana. Ahora, en mi opinión, también hay que tomar en consideración The State of Union Address, este discurso que se hace anualmente para todos los estados, para Estados Unidos, del presidente pues, a su pueblo. Está programado para estos días. Entonces la pregunta es, ¿va a dar este golpe antes del State of Union o después? O de repente durante de. Porque como ustedes saben, para Donald Trump, la óptica es lo más importante. Ahora bien, según asesores directos de Donald Trump, la paciencia se terminó. Hay un 90% de posibilidades de una operación militar contra Irán en las próximas semanas. ¿Se dan cuenta cómo están las narrativas desplegadas de 48 horas? Yo ya puse también mis 10 centavos poniendo el de State of Union Address, ¿ya? Y pues otras personas dicen quizás en próximas semanas. Hay unos que dicen que se esperaría hasta que los portaaviones ya estén en perfecta posición. El despliegue. Se habla de 50 aviones en 48 horas. ¿Se dan cuenta? No son solo palabras. El ritmo de intensificación militar se ha acelerado de forma dramática. Solo en las últimas 48 horas han llegado a la región 50 aviones militares adicionales y decenas de aviones cisterna. Estados Unidos ha concentrado una fuerza naval y aérea capaz de golpear cualquier punto de Irán. Las conversaciones de Ginebra del martes fueron el último clavo en el ataúd de la diplomacia. Irán no cede al enriquecimiento de uranio y Trump ya no va a esperar más. Ahora, acá hay ciertos matices en esa reunión también, porque Steve Witkoff era el que estaba liderando esta reunión con Irán, pero Steve Witkoff estaba del tingo al tango con los ucranianos, y después aparecieron los británicos y todas esas delegaciones europeas. Para los iraníes esto ha sido una falta de respeto. Y encima de eso, de la falta de respeto, era una imposición, no era una reunión. Así que ahora nos encontramos con Israel en alerta máxima, preparativos para el contraataque. Las FDI, Fuerzas de Defensa de Israel, no se están quedando de brazos cruzados. Aunque intentan mantener la calma para no hundir la economía, ya están llamando a reservistas clave en inteligencia y fuerza aérea. La coordinación entre Washington y Tel Aviv es total. Inteligencia, comunicaciones y defensa aérea están en un solo bloque. La evaluación es clara. Irán
no atacará primero. Pero si Trump lanza su operación de colapso, la respuesta de Teherán será total y las FDI están listas para el peor escenario. Aquí nos encontramos con ciertas conexiones geopolíticas y podríamos empezar por la trampa del tiempo. Irán está intentando aplicar la misma táctica que vimos con Ucrania, ¿no? Alargar las negociaciones para fortalecer su posición. Pero Trump, a diferencia de la administración anterior, ve el tiempo como un enemigo. Si no hay rendición nuclear, habrá fuego. Y esto es porque los estadounidenses pues están observando pues que hay ayuda de Rusia y China. Ahora bien, ratifico que todos estos son rumores de los estadounidenses. ¿Ok? Yo no tengo evidencia que realmente China y Rusia esté llevando equipo bélico a Irán. Si ustedes la tienen, pues compártanla, porque lo único que se sabe es de medios occidentales, puramente occidentales, que están trayendo esta retórica, este tipo de narrativas. Sí, obviamente que va a haber una cooperación porque hay un gran interés de Rusia y China, pero para llevar ya al extremo de poner nervioso a Trump y decirle, los rusos y los chinos se están equipando a Irán y mejor atacamos ya antes de que Irán pues complete todos sus juguetes rusos y chinos. Se busca el colapso del régimen. El objetivo de Estados Unidos no es solo destruir centrífugas, es facilitar el colapso del sistema en Teherán. Es una apuesta al altísimo riesgo que podría incendiar todo, absolutamente todo el Golfo Pérsico. El papel de Israel. Israel está finalizando preparativos tanto defensivos como ofensivos. No descartan ser ellos quienes den el primer golpe con el apoyo logístico de Estados Unidos. La normalidad, ¿no? Que pide el ministro de Defensa es solo el silencio antes de la tormenta. Así que hay que estar con, hay que estar en alerta porque de repente nos damos una sorpresa antes o durante el fin de semana. Hablemos de esclavitud y muerte en la legión ucraniana. El fin de un sueño brasileño. A veces el radar no detecta misiles, a veces el radar, pues, detecta sino la caída libre de la condición humana. Desde China, el portal Baiyihao revela una historia que hiela la sangre. Bruno Gabriel Leal da Silva, un joven brasileño de 28 años, fue asesinado a golpes en la sede de la Legión extranjera en Kiev. Este muchacho, Bruno Gabriel, con sus sueños, pues fue asesinado a golpes en la sede de la Legión extranjera en Kiev. No murió en una trinchera contra los rusos, murió en un contenedor de castigo. Imagínense. Golpeado durante 40 minutos por sus propios compañeros bajo las órdenes de otro brasileño, Landerson Paulino. ¿Mm? La esclavitud bajo el sello de inteligencia, ¿no? Bruno no tenía experiencia de combate, ni siquiera había firmado su contrato, perdón. Lo que encontró fue un infierno de palizas, descargas eléctricas y amenazas de violencia sexual. Le confiscaron el pasaporte y lo tenían prácticamente esclavizado. Cuando intentó pedir ayuda al consulado brasileño, 4 días antes de morir, ya era tarde. El mando ucraniano intentó camuflar el asesinato como una pelea callejera, pero los testigos ya han hablado. Sus mismos compañeros de Brasil han tenido el valor de abrir la boca. Estamos hablando de métodos de tortura sistemáticos en unidades que dependen directamente de la Dirección de Inteligencia de Ucrania. Ahora, esto ha creado cierta comentaria. Y les digo una cosa, vale la pena escucharla, ¿no? La voz de la calle, justicia o destino. Y aquí es donde quiero que escuchen, amigos de Que Hablan Geo, porque los comentarios de la gente de a pie reflejan la fractura moral de esta guerra. Hay indignación, pero también un realismo brutal que asusta. Miren lo que dicen en las redes. Por ejemplo, Ingenio, alguien que se denomina Ingenio, comenta con dureza.
Los mercenarios buscaban el dólar. ¿Por qué compadecerse de ellos? No es de extrañar que se les relegue a la categoría más baja, sujetos a explotación y masacre si no obedecen. ¿Ok? Comentarios como este hay muchos. Oleg Nikolai, por ejemplo, dice, y yo diría que es igual de tajante. Sugerir que sintamos lástima por estos mercenarios fracasados, ahí es donde deben estar. ¿Mm? Sin embargo, otro usuario de la red, Dmitry Oshepkov, lanza un aviso legal importante y dice, espero que la Embajada de Brasil acuse a las Fuerzas Armadas de Ucrania de secuestro, tortura y asesinato. Los que asisten a Ucrania deben tener responsabilidades en Brasil. Muy importante. Las autoridades brasileñas tienen que presentarse y tienen que responder a esto. Hay que ser pragmático en esto, ¿no? Sí, si bien es cierto, muchos de nosotros vamos a decir, pues qué jodidos estaba haciendo ahí. ¿A qué fue? Lo que buscó, pues ya lo encontró. Pero no deja de ser un ser humano, ¿ya? Y yo creo que su gobierno debe responder. Digo, solo digo. Así pues que nos encontramos con ese mercado de carne humana. Cuando un Estado pierde el control de sus fuerzas armadas y depende de voluntarios extranjeros pagados, las estructuras de mando se convierten en mafias. El caso de Bruno es el ejemplo de que para Kiev los mercenarios no son héroes, son consumibles. Esa tasa de criminalidad, ¿no? Como dice Alexander Denisenko en los comentarios, hay una visión cínica pero real. Muchos ven en la contratación de mercenarios una forma de limpiar la criminalidad de los países de origen. Y es cierto, ¿no? He visto esto en comentarios, acá en De Que Hablan Geo. Envían a los violentos a una guerra donde probablemente pues ya no volverán. La trampa de los pasaportes. Confiscar el pasaporte es un crimen internacional y una táctica de trata de personas. Si la inteligencia militar de Ucrania lo permite, están operando como una organización criminal bajo el paraguas de la guerra. ¿Mm? Pasemos al bloque 4. El boomerang de Zelensky, Hungría y Eslovaquia apagan Ucrania. La guardia siempre alta, amigos de Que Hablan Geo. El radar hoy echa humo con una noticia que llega desde el corazón de Europa. La jugada de Kiev con el oleoducto Druzhba le ha salido cara. Carísima, yo diría. Hungría y Eslovaquia no han aceptado el chantaje y han pasado al contraataque. Se suspenden oficialmente las exportaciones de diésel y combustible hacia Ucrania. Si Zelensky quiere jugar con el petróleo, ahora se van a quedar sin electricidad y sin movilidad militar. Así que el chantaje que salió mal, ¿no? Todo empezó con el corte de petróleo ruso en el centro de distribución de Brody. Aunque hubo ataques con drones rusos, sí es cierto, Robert Fico y Peter Sciarto tienen claro que Kiev está usando esto como una herramienta de chantaje político para forzar su adhesión a la Unión Europea. Ahora, los ucranianos no están haciendo esto por su cuenta, ¿eh? Los ucranianos están siguiendo órdenes de la misma Unión Europea. Ahora la Unión Europea sale con el jueguito, ¿no? Para de tirar arena a los ojos de todo el mundo, diciendo, estamos hablando con los ucranianos para que reparen los ductos. Es que como están dañados por los rusos, pues ahora hay que darle tiempo a los ucranianos para que los reparen. ¿Se creen ustedes este cuento? Puro show. Pero atención a la respuesta de los vecinos rebeldes. Eslovaquia ha declarado el estado de emergencia petrolera y Hungría ha dejado de enviar el diésel que mantiene viva la logística ucraniana. Sin diésel húngaro, los tanques no se mueven. Así de simple. El apagón que viene. Pero el golpe no es solo al combustible. Escuchen bien estas cifras, amigos de Que Hablan Geo. Hungría suministra el 50% de la electricidad de Ucrania y Eslovaquia el otro 18%. Robert Fico ya ha lanzado una advertencia definitiva. Si no vuelve a fluir el crudo por el Druzhba,
el interruptor de luz se apaga. Zelensky está a punto de perder casi el 70% de su soporte eléctrico exterior por intentar presionar a los dos únicos países sin litoral que tienen exenciones legales de la Unión Europea para importar crudo ruso barato. ¿Mm? Conexión Geo. La soberanía de los sin litoral, ¿no? Hungría y Eslovaquia tienen el derecho legal de la Unión Europea para importar petróleo ruso por oleoducto. Al intentar cortarles ese acceso, Kiev no solo ataca a Moscú, está atacando la supervivencia económica de las familias húngaras y eslovacas. Siarto lo ha dicho claro, es un respeto fundamental por la legislación. El eje adriático, la jugada maestra. Budapest y Bratislava ya están activando el oleoducto Adria desde Croacia. Se están moviendo para ser independientes del tránsito ucraniano. Una vez que se aseguren su suministro por el sur, Ucrania perderá para siempre su capacidad de presión sobre ellos. El impacto en el frente. Esta decisión conjunta de detener las exportaciones vitales afectará directamente la capacidad de Ucrania para llevar a cabo operaciones militares. Sin energía húngara y sin diésel eslovaco, el gobierno de Kiev está contra las cuerdas. Ahora, el radar de la calle, ¿no? Teoría de catástrofes y la traición del diésel. Pero esperen, amigos de que hablan Geo, porque nuestra comunidad en el radar no se queda en la superficie. Los comentarios de la gente, de a pie, hoy vienen con una carga profunda y técnica y una indignación que hay que escuchar. Atentos a lo que dice Alexander Tenisenko. Nos da una lección de alta política, yo diría. Esto es economía no lineal. Mientras los halcones europeos envían armas, el corte de diésel y luz hará que Ucrania se desmorone por dentro. Los sistemas complejos hoy solo se entienden con la teoría de catástrofes y Ucrania está entrando de lleno en ella. ¿Mm? Básicamente, Alexander nos dice que cuando presionas demasiado un sistema al borde del abismo, el colapso no es gradual, es total y repentino. Oleg Nikolaev pone el dedo en la llaga con una pregunta que muchos se hacen en Moscú. Hasta hace poco suministrábamos diésel elaborado con nuestro propio petróleo a quienes nos combaten. Ay, 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 ay. Esto parece una falla, ¿no? O una traición en las condiciones de exportación. Y esta es una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Cómo es posible que los rusos sigan dando diésel, elementos energéticos a los mismos que los atacan de vuelta? Porque es bien obvio, al darle petróleo, gas, como quieran llamar, a Hungría, Eslovaquia, es obviamente alimentar a Ucrania al mismo tiempo. ¿Y no es esto un acto de traición de parte de los oligarcas rusos hacia su propio pueblo que está siendo asesinado, atacado día y noche en Belgorod, en la zona de Briansk, en las partes ya recuperadas? Y los rusos siguen ahí supliendo a Hungría, a Eslovaquia, y no solamente, también a España, Francia, a la misma Alemania, todavía siguen adquiriendo petróleo ruso. Los números no engañan, los números no mienten. Aunque Europa haga el gran ruido de que no, que para el 2027 esto se acaba, pero mientras tanto, y sí, me van a decir ustedes, es que lo que pasa es que los rusos respetan sus contratos, pero están en guerra. Ahora bien, ¿se dan cuenta la terminología que usan, que es muy inteligente? Es una operación militar especial. O sea, no se declara la guerra, porque si hubiera una guerra, todo esto ya se tendría que haber terminado. Todos esos contratos se levantan porque hay una guerra. Pero al mencionar operación militar especial, pues todos estos contratos siguen fluyendo, ¿no? Y aquí es donde a veces yo me pregunto, ¿para quién realmente está trabajando Rusia?
Por lo menos, si yo estuviera en una trinchera rusa, yo me preguntaría eso. ¿Cómo es posible que yo esté defendiendo mi tierra, pero mi misma tierra le está dando diésel al enemigo contra el cual yo estoy sobreviviendo día a día? Ya dije demasiado, solo digo. Y bueno, esa paradoja energética, ¿no? Lo que Oleg y Alexander están señalando es la gran hipocresía de este conflicto, amigos de que hablan Geo. Ucrania está sobreviviendo gracias al combustible procesado con crudo ruso que sus propios enemigos húngaros y eslovacos le envían. Es el realismo cínico llevado al extremo, ¿no? Rusia ponía la materia prima, Europa la refinaba y Ucrania la recibía o la usaba en contra de Rusia. ¿Cuándo Rusia va a detener todo esto? Pero el 19 de febrero del 2026 podemos ver que esa paradoja pues se ha terminado. Al cortar el suministro, Fico y Orbán no solo están defendiendo sus facturas de luz, están aplicando conscientemente o no esa teoría de catástrofes. Sin energía no hay economía y sin economía el frente militar es un castillo de naipes esperando el viento. Entremos al bloque 4. El eje Rubio-Orbán y el jaque mate a Kiev. Atención a esto, amigos de que hablan Geo. El Wall Street Journal acaba de confirmar lo que sospechábamos. El choque entre Ucrania y sus vecinos no es una simple avería técnica, es una guerra de nervios. Mientras Kiev dice que el oleoducto de Druzhba está roto por ataques rusos, Orbán y Fico han soltado la bomba. Acusan a Zelensky de chantaje político flagrante por forzar su entrada en la Unión Europea. Y aquí nos encontramos con la sombra de Marco Rubio. Pero miren detrás de la cortina. Días antes de que estallara este escándalo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó Budapest y Bratislava. ¿Casualidad? Hmm. En la geopolítica no existen casualidades. Rubio ha ido a dar oxígeno a los líderes euroscépticos. Mientras Bruselas presiona a Hungría, Washington parece estar dándole luz verde para que pongan a Ucrania en su sitio. La nueva doctrina maga: priorizar los intereses de los aliados que cumplen sobre los que solo piden. El drogadicto y la realidad del diésel. La respuesta de Ucrania ha sido incendiaria. Han llamado a Hungría drogadicto enganchado al petróleo ruso. Pero cuidado con los insultos, porque ese drogadicto es el que te da el 60% de electricidad y el diésel para tus generadores de emergencia. Es que nunca se muerde la mano del quien te está dando de comer. El Wall Street Journal es claro. Si el combustible que viene de Hungría y Eslovaquia, los hogares, los negocios, lo más importante, los tanques ucranianos se quedan sin motor en los meses más fríos de este año. Y aquí nos encontramos con ciertas conexiones críticas. Esa hipocresía del tránsito. Ucrania presume de ser un país de tránsito confiable, mientras usa la llave de paso para presionar políticamente. Pero Orbán no es un novato. Ya ha pedido a la Comisión Europea una exención para comprar petróleo ruso por mar si el oleoducto sigue roto. Ucrania está perdiendo su única moneda de cambio. El factor Rubio. La visita de Marco Rubio cambia el juego. Indica que la administración Trump prefiere una Europa central fuerte y soberana, aunque sea amiga de Moscú en lo energético, antes que una Ucrania que desestabilice la economía de la región. Consecuencias inmediatas. Como bien dice el Wall Street Journal, esto no es solo una disputa por precios, es un riesgo del colapso total para la infraestructura ucraniana. Si Fico apaga el interruptor eléctrico o Orbán cierra el grifo del diésel, la guerra económica la habrá ganado el eje Budapest-Bratislava en una semana, yo diría. Ahora bien, hablemos de la operación Arctic Sentry. ¿Militarización o sacrificio por Groenlandia? Mientras el diésel falta en Ucrania, el acero se acumula en el hielo. La OTAN acaba de lanzar la misión Arctic Sentry, Centinela Ártico.
Pero no se equivoquen, esto no es por seguridad. Según revela Responsible Statecraft, la alianza está creando una crisis artificial en el norte para que Trump se olvide de su idea de anexar Groenlandia. El precio de la paz con Trump, ¿no? Es pura política de supervivencia, amigos de que hablan que yo. Tras la tensa reunión en Davos entre Mark Rutte y Donald Trump, los aliados europeos pues entraron en pánico. Trump dejó claro que si Europa no defendía el Ártico, él se quedaría con Groenlandia por seguridad nacional. La respuesta de la OTAN, militarizar la región a un ritmo asombroso. Estamos hablando de un despliegue masivo. El portaaviones británico Prince of Wales, cazas Gripen suecos en Islandia y F-35 daneses y Eurofighters alemanes. Todo para decirle a Trump, mira, ya nos encargamos nosotros, no nos quites la isla. Tres guardianes para rodear a Rusia, ¿no? Con Arctic Sentry, la OTAN completa su cerco. Ya tienen la operación Baltic en el Báltico y Vostochny en el flanco este. Ahora el Ártico cierra el perímetro. Pero hay un problema grave. Mientras los portaaviones avanzan, los canales de comunicación con Moscú están muertos. El SIPRI, el CIPRI que le llaman, ya lo advirtió. El riesgo de una escalada nuclear accidental es altísimo. Hay submarinos atómicos navegando bajo el hielo y cualquier error de cálculo, un choque, una intercepción fallida por el mal tiempo, pues podría apretar el botón. Conexión Geo, la trampa de la disuasión. La OTAN llama a esto disuasión, pero Rusia lo llama provocación técnico-militar. El viceministro ruso Alexander Grushko ya avisó. Han destruido décadas de arquitectura de paz en el Ártico solo para demonizar a Rusia. Moscú ya prometió una respuesta acorde. Groenlandia como moneda de cambio. En este punto, Europa envió un contingente simbólico a la isla, pero Trump se rió de ellos. Ahora tienen que enviar portaaviones para que Washington los tome en serio. Es la OTAN trabajando para los intereses de la administración MAGA, ¿verdad? El peligro de incidente menor. Como dice Pavel Davyatkin, el mayor riesgo no es una evasión planeada, sino la colisión accidental en medio de una tormenta ártica. Sin observadores rusos, los ejercicios de la OTAN desde 2022, pues, estarían volando a ciegas. Ahora bien, entremos al bloque 6 de este segmento. Tucker Carlson en la sala de interrogatorios. Censura o teatro en Tel Aviv. Para los que siguen el canal, pues han visto nuestro historial. Casi no tocamos estos temas por razones obvias. Pero les anticipo de que ahora que ya tenemos la plataforma abierta en Odyssey, Bloomberg, X y Telegram, pues les recomiendo pues que nos sigan en esas plataformas porque ahí pues podemos hablar más abiertamente de estos temas en particular. Así pues, de que entremos de lleno a esta situación de Tucker Carlson, la guardia siempre alta, capitanes, amigos de que hablan Geo, sí. Si pensaban que el día no podía tener más drama, agárrense, porque el periodista Tucker Carlson acaba de denunciar que fue retenido e interrogado en Israel. Y ojo al detalle, ocurrió después de entrevistar al embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee. Tucker dice que lo trataron de forma hostil. Le quitaron los pasaportes y se llevaron a su productor a una sala aparte para preguntarle de qué habían hablado con el embajador. Bizarro. Es poco, ¿no? La visita relámpago y el choque de relatos. Tucker voló en su avión privado solo para unas horas para encarar a Huckabee por la situación de los cristianos en Israel. Pero aquí las versiones chocan como dos trenes de frente. La versión de Tucker dice que fue una detención en toda regla, con interrogatorios agresivos y confiscación de documentos. La versión oficial, Israel y Embajada de Estados Unidos dicen que no hubo detención, que fue un control migratorio estándar.
en una sola VIP para proteger su privacidad. Incluso el ex embajador David Friedman se burló de redes diciendo que Tucker nunca salió del aeropuerto y que perdió una oportunidad de ver el país. ¿Mm? El trasfondo, pues la cuestión cristiana, ¿no? ¿Por qué tanto nerviosismo? No es por Tucker, es por lo que presenta. Carlson ha estado denunciando que el gobierno de Israel maltrata a los cristianos y que el dinero de los contribuyentes estadounidenses, muchos de ellos cristianos evangélicos, están financiando esto. Para el Partido Republicano, esto es veneno puro. Divide a la base de Trump entre los pro-Israel a muerte y los jóvenes MAGA, que empiezan a ver a Israel como un lastre, como el propio Tucker Carlson ha dicho recientemente. Ahora bien, esto es una advertencia a Trump. Según fuentes de Jerusalem Post, el propio Donald Trump habría pedido bajar la temperatura a las decisiones internas sobre Israel. El incidente de Tucker parece ser un recordatorio de que en Israel nadie tiene pase libre, ni siquiera los amigos del jefe. El control de daños, ¿no? Israel inicialmente no quería dejarlo entrar. Cedieron para evitar un escándalo diplomático. Pero el recibimiento en el aeropuerto fue el mensaje. Sabemos quién eres y lo que vienes a hacer. Periodismo o activismo. Como dicen las gentes en redes, hay quien piensa que Tucker fabricó el drama para su programa. Pero sea cierto o no, el hecho de que se interrogue a un productor sobre una charla con un embajador oficial es cuanto menos una señal de que la paranoia en Tel Aviv está a máximos históricos. Hablemos de el tabú roto. Alemania y la tentación nuclear. La guardia siempre alta, amigos de que blanqueo. Si pensaban que lo habían visto todo, presten atención a lo que llega desde Berlín. El canciller Friedrich Merz, que ya ha dejado claro que quiere el ejército más poderoso de Europa, está permitiendo un debate que hace solo 2 años era motivo de exilio político. ¿Necesita Alemania sus propias armas nucleares? Adiós al paraguas de Washington. El discurso de J.D. Vance el 2025 dejó una cicatriz profunda en la psique alemana. Europa ya no confía en que Estados Unidos apriete el botón por ellos. Por eso, figuras como el general de brigada Frank Pieper están pidiendo armas nucleares tácticas lo antes posible. Incluso los verdes que nacieron del pacifismo están diciendo ahora que los tiempos han cambiado. Merz ha creado un Consejo de Seguridad Nacional para tomar estas decisiones necesarias, algo inédito en la Alemania moderna. El suicidio energético y la Dankenflaut. Pero no es solo militar. Merz ha calificado el abandono de la energía nuclear civil como un grave error estratégico. Alemania depende hoy en un 96% del GNL estadounidense. Han pasado de depender de Putin a depender de Trump. Y ojo a este término que se ha puesto de moda en Berlín. Dankenflut, la calma oscura. Es cuando no hay sol ni invierno y la industria alemana, otrora imparable, tiene que mendigar electricidad a sus vecinos y la vulnerabilidad es total. Ese dilema de Merz, ¿no? Merz está en una cuerda floja. Legalmente dice que Alemania no tiene derecho a la bomba, pero estratégicamente está financiando el rearme masivo. Es la táctica de decir no mientras preparas el sí. La soberanía nuclear. Alemania está cansada de ser el transportista de bombas ajenas. Quieren el control del botón rojo porque saben que en el nuevo orden mundial del 2026, quien no tiene disuasión propia es un actor secundario. El talón de Aquiles. Como dice la historiadora Katja Hoyer, la economía alemana es el rehén de su política energética. Si Merz no logra que Alemania vuelva a amar la bomba, o al menos el átomo, el motor de Europa se va a agripar definitivamente. Y bueno, el gran reajuste de 2026, ¿no? Si unimos los puntos de este jueves 19 de febrero, la imagen que emerge es la del mundo en plena metamorfosis. No son noticias aisladas, es un sistema que se está reseteando a la fuerza. Miren el mapa.
En Londres, la caída de los Windsors marca el fin de la autoridad moral del viejo imperio. En el Ártico, la OTAN sobreactúa para que Washington no le quite Groenlandia. En Oriente Medio, Trump prepara el mazo contra Irán. Y mientras tanto, en Ucrania, la realidad física se impone a la propaganda. Sin diésel húngaro ni electricidad eslovaca, el país se apaga. El incidente de Tucker Carlson en Israel es solo la punta del iceberg de un movimiento maga que ya no acepta las reglas de siempre. La pregunta para ustedes hoy no es quién va a ganar, sino quién está preparado para lo que viene. El 2026 nos está demostrando que las alianzas de papel se rompen cuando la falta de energía y cuando la verdad empieza a filtrarse por las grietas del poder. Nosotros aquí seguiremos con la guardia siempre alta, rastreando cada señal en el radar. Si ese reporte les ha abierto los ojos, denle un like, ese me gusta de acero a este video. Compartan este análisis porque la censura está más agresiva que nunca y ya saben, si las redes sociales tradicionales se vuelven demasiado hostiles, nuestro cartel de reserva está en Odise, X, Rambler, Telegram. Gracias por estar en la guardia, amigos de Que Habla Geo. Nos vemos en el próximo informe porque aquí no nos detenemos, sin demora. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos.